Dice la gente más mayor que antiguamente, cuando pedías un favor a alguna imagen religiosa, un Cristo, una Virgen, un santo, tenías que cumplir con la letra pequeña de ese contrato invisible, y que si no lo hacías, podías terminar muy mal parado. Eso es lo que le ocurrió a una chica en el Laurín de la Torre, hace ahora varias décadas. Hoy vamos a conocer su historia y vamos a adentrarnos en otros misterios de este municipio, como son algunos crímenes pasionales, historias de teleplastias, pero también un caso asombroso, el asesinato de un antiguo alcalde, Manuel Rocha y Pacheco, a mediados del siglo XIX. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, JJ, vamos a hablar de misterios, de enigmas que supuestamente han ocurrido, o quizá no, porque son este tipo de leyendas, de tradiciones que se cuentan, sobre todo en las últimas décadas, pero a veces este tipo de casos vienen de generación en generación, y nosotros ni ponemos ni quitamos, contamos aquello que cuentan y que cada uno crea lo que quiera creer. Estupendo. ¿Te parece bien? Estupendo. Pues vamos a empezar por una historia que tiene que ver con una chiquilla, una muchacha que de pronto enferma. ¿Cómo empieza este caso? A ver, a mí esto me lo cuenta una señora mayor que ya no está, del barrio viejo, de estas tardes de lluvia, en Hervá y demás, pues era la dueña, ¿no? Y allí contando historias, pues me causó mucha impresión porque me contó que allí cerca, justo detrás de la iglesia, pues vivía un matrimonio donde la niña enfermó. Tenía una niña, una muchachita ya, y enfermó. Una enfermedad bastante agresiva, bastante mal. Bueno, pues antiguamente aquí en el Laurín, cuando ya estaba la cosa muy mal en la enfermedad, pues los vecinos entraban a, no sé cómo decirte, a velarla, ¿vale? Ahora los velatorios es cuando ya muere, pero antiguamente, si estabas muy enfermo, entraban los vecinos, mayormente para apoyar a la familia. Claro. Bueno, pues estaban velándola todo allí, la niña todavía estaba viva arriba, en el cuarto de arriba, pero bueno, ya se fueron, ya llegó la noche, tal y cual, salieron cada uno para su casa, y ya dice que queda la madre, ¿no? Que se queda con la niña le pide agua, niña, mamá, tráeme un vasito de agua y tal, y cuando la madre bajó abajo, pues entró, es lo que me cuentan, ya te digo que para mí esto es muy fuerte porque, en fin, entró una señora vestida de negro y le dijo, bueno, tranquilízate, le cogió la mano, no te preocupes, que tu enfermedad se va a curar, que vas a ver nuevamente a los santos de pasar, sería la protección o algo de eso, y te vas a recuperar, tú ten fe y tal y cual. Claro, le dice, pero tienes que hacer algo a cambio, y es que tu madre tiene que ir y hacer una misa a Santa Bárbara, en la iglesia, en la ermita del Alamillo, ¿no? La niña, claro, media enferma y tal, lo escuchó, pero claro, cuando la mujer se va, llega la madre con el vaso de agua. Ah, ¿no te ha encontrado a esta señora? ¿A quién? Yo no he encontrado a nadie. Yo no he visto a nadie, aquí no hay nadie, ya se han ido todos los vecinos. No, acaba de entrar y salirse, una mujer así, alta, vestida de negro, que me ha dado la mano y me ha dicho que me voy a curar. Pero tienes que hacer una misa, encenderle una vela a Santa Bárbara, antes que termine el año.
para que el año que viene yo ya pueda salir y ver las, no sé, las procesiones, no sé, algo de eso era. Pues ya hace tiempo que me lo contó, ¿no? Bueno, pues resulta que la madre como que no le echa mucho, porque claro, está delirando, esta niña que está mal, está delirario ahí, y no le echa mucho cuento. La niña se recupera, sí, se recupera, sale, va al colegio, todo normal, porque esto era a último de julio, por ahí. Se recupera la niña, pero no le hacen eso. Claro. Pasa el año, justo. La niña en enero empieza a caer, hasta que enferma otra vez, igual o un poco peor. Ajá. Claro, se da cuenta la madre que a ver si va a ser por lo que me contó mi hija. Total, que prepara a los vecinos, tal y cual, y la llevan a la ermita, al Alamillo, y le hacen su misa. Y tal, allí a Santa Bárbara, pero cuando entra la niña, pues la niña fue también, tenía que ir, y ya le dijo, mamá, esa mujer vestida de negro es la que estuvo allí con nosotros, conmigo. Esa mujer, ¿cómo va a hacer? Esto es esta Santa Bárbara. Sí, pues esta es. Esa señora que hay ahí es la que estuvo allí. Y no la hemos cumplido. Claro. Dice, no, pero ya ahora le vamos a hacer la misa, tal y cual, encendieron las velas, tal y cual, encendieron la misa, y la niña murió, no llegó a la Semana Santa. Eso es lo que me cuentan, ¿vale? Yo de ahí a allá ya no sé, ni de ahí para atrás. Pero es la historia es curiosa, ¿no? Porque si hubiera ocurrido así, que no lo sabemos, ¿no? Posiblemente forma parte El tema es que yo nunca sabía que Santa Bárbara existía aquí en Alhaurín, ¿sabes? Interesante. Hasta que me he informado de un señor, dice, sí, está allí en el Alamillo como una hornacinita, está Santa Bárbara. Y si yo pregunto a mucha gente en la iglesia, ¿dónde está Santa Bárbara? Aquí no había Santa Bárbara. Y si no lo sabías tú, no lo sabía nadie, ¿eh? No, hombre. Pero es curioso, por lo tanto, ¿no? Que la gente aquí en Alhaurín de la Torre no había prestado atención o no sabía que ahí estaba Santa Bárbara, y en cambio os enteráis gracias a una especie de tradición antigua, como si algo de realidad sí tuviera, ¿no? Por lo menos en mi caso. A lo mejor hay mucha gente que sabía que allí estaba Santa Bárbara. Pero, por ejemplo, mis hermanas, que son muy religiosas, nunca han visto... Ellos no sabían que estaba allí. Pero bueno, ahí está. Sí, ahí está. Historia, ¿no? Cómo se cumple esa letra pequeña del contrato y la niña fallece. Y la señora que te lo contó, que era una señora mayor, además, yo creo que la gente que más sabe de este tipo de historias son los ancianos, las ancianas de un sitio determinado. Cuando te lo cuenta como leyenda, ¿o ella creía realmente? No, me lo cuenta que ella lo ha vivido. Que lo ha vivido. Ella lo vivió, porque estamos hablando de la abuela de José Roca, del bar La Chaparra. La abuela, ¿vale? De José Roca. Del bar La Chaparra, la abuela. Es que ella lo vivió porque era vecina. Bueno, eso ya le da un sello de, no sé si de realidad, pero... No sé, pero ella dice que vivió todo aquello porque era vecina, y ella era una de las vecinas que iban allí a ayudar a velar a esta niña, ¿no? Ya no estamos hablando de, bueno, es que algo que dicen que ocurrió hace 400 años, ¿no? Hay un testigo directo. Sí, bueno, yo lo dejo ahí, porque yo tampoco quiero decir que esto sea verdad, ni mentira, nunca se sabe, eso cada cual tiene que creer o no creer, y nosotros simplemente ofrecemos esa información, y en este caso relacionada con esa figura de Santa Bárbara. Pero hay un último caso que me gustaría que me contaras, que tiene que ver con el ámbito del crimen, con el mundo de la criminología, pero que termina con un cierto resquicio, vamos a decir, paranormal, o supuestamente misterioso. ¿No? ¿Cómo empieza esta historia? A ver, esta historia me la contaron también, porque todo es contado. Yo siempre, en medio son los que han vivido eso. El caso de esta historia es que la familia aún vive. Por lo tanto, yo no puedo dar nombre ni lugar exacto, ¿vale? Exacto, sí. Si está viendo la familia, sabe muy bien de a quién me refiero. Pero que yo tampoco sé ni quién son, porque eran ya hace muchos años y yo ni habría nacido. Pero bueno, me la cuenta otra señora. La historia de un crimen apasional, porque antiguamente los hombres eran muy... Bueno, antiguamente, lo estamos viendo todavía. Crimen de esto hay diario, desgraciadamente. El mayor porcentaje, el mundo de la pasión, de los sentimientos. Entonces, este señor vivía frente a una muchacha. Él estaba locamente enamorado de ella, pero de esta gente que no suele hablar, son tímidos, ¿vale? Él estaba casado, tenía su familia. Pero siempre estaba enamorado de la mujer de enfrente, ¿no? Apasionado, la veía y es que era su delirio. Pero nunca le llegó a decir nada. Ni mira qué guapa eres, me gustaría tomar un café contigo, yo que sé, nada, nunca. De estos hombres que son tímidos. Bueno, pues le daría una locura ese día que esta muchacha iba, ahora ya sí va a saber, digamos... parte de la familia de quien estoy hablando, pero bueno, yo no voy a contar nada, ¿no? Esto es lo que me contaron a mí.
iba a la casita El Pisca, que le dicen aquí, a por leche. Allí me creo que había cabra y vendía leche, ¿no? Esta muchacha iba todos los días allí. Tenía que pasar a lo que hoy es el puentecito del Tropezón, ¿vale? Justo después de San Sebastián, del colegio. Y este hombre, en un arrebato, pues ya no podía aguantar más porque se estaba comiendo él. La esperó a que volviera, pues ya era tarde. Y en el puente, pues la mató con un cuchillo. Tú eres para mí o no eres por nadie, ¿no? Más o menos es lo que... Eso nadie lo sabe lo que te dijo, pero bueno, sí. Más o menos, ¿no? La mató y él se mató también. Ella cayó y él cayó encima como en cruz, ¿no? La encontraron allí en cruz a los dos. Y este ayuntamiento, bueno, el que hubo en aquellos tiempos, pues puso allí un montón, como un monolito, no sé qué, un montón de piedras calizas a lo mejor del camino, que con una cruz encima, que es lo que se hacía antes, sí. ¿No? Y ya está, y recordando el crimen ese, bueno, pasó el tiempo, pero antes pasaban unas carretas, según tengo entendido, recogiendo piedra caliza para la calera, para cocerla, para hacerla acá. Y ese montón pues se lo llevó, el que fuera lo cargó y se lo llevó. Pero luego resulta de que también se vendía. Esa cal ya venía apagada, cocía, y ya se vendía para encalar. Antes se encalaba aquí todas las fachadas, los patios, porque hoy hay patios, antes había corrales, ¿vale? La diferencia es que hoy hay muchas macetas y antes había animales. Entonces, ¿qué pasa? Pues dicen, me comentaban también, dicen, y en varias casas cercanas a la familia de él y a la familia de ella, pues aparecía entre la humedad de la cal como la figura de ella y de él. Como una teleplastia, como esas caras de Belmez, algo de eso aparecía. Y por mucho que pintaban, volvían a aparecer. Ya esas casas son viejas, ya hay bloques de piso, aquí ya no, eso ya no existe, creo yo. Por lo menos la parte que yo conozco no hay bloques. Hasta ahí te puedo contar. Claro, supongo que ahí la explicación paranormal, si es que realmente esto pasó de esa manera, es que se habría quedado impregnado como algo, ¿no? Del sufrimiento, de esa es que, pareja. Pero ahora que le decimos amor o crimen, ¿qué ponemos ahí? Cierto, es complicado. Es porque complicado. Claro, él lo hizo porque era un criminal. Lo era. ¿Vale? Cometió un asesinato. Pero lo hizo porque era un criminal. Pero es que su amor lo cegó. Tuvo que ser algo muy fuerte. Digo yo, vamos. Como si algo se hubiera quedado en esa cal y cuando se reutiliza en otro lugar, surgen esos rostros. Pero bueno, ni siquiera sabemos si esto pasó. Efectivamente, no, esto no... Pero son historias que son bonitas de, por lo menos de conservar, ¿no? Sí. Y aquello lo que creían personas hace décadas. Mi hermano siempre me dice, hay que ver con la pila de historia que tú conoces a Laurín y no tienes nada grabado ni anotado. Digo, bueno, porque la verdad, ya te lo he dicho, yo para mí muchas cosas son cuentos de recacha, ¿vale? Me gusta que haya personas como tú porque le pone un poco más de interés al tema, ¿no? Pero para mí un poco sí son cuentos de recacha, porque nunca, un ovni, pero ¿dónde está? ¿Se ha visto? ¿Se ha tocado? ¿Me entiendes? Siempre sale borroso, una historia, sí, pero está claro, a lo mejor tú en tu caso sí has visto cosas impresionantes, ¿no? Y además reales. Vale, pero yo sigo pensando que todo esto, vale, pues está ahí. Son historias de Alaurín, leyendas de un pueblo, ¿no? Claro, bueno, tú las escuchas, no sueles tomar notas, se irán perdiendo, pero hoy por lo menos vamos a conservar dos de ellas. Vale. Hay muchas historias. Alaurín de la Torre tiene mucha historia, como todos los pueblos, ¿vale? Pueblo aislado de Málaga, pues es lo que había, entre la pobreza y entre... Antes había muchas reuniones, cuentos de recacha, cierto. ¿vale? No había PlayStation, no había televisión, se reunían en las casas, en la alrededor del brasero, en fin, se contaban cosas, es lo que había. Sí, en esas redes sociales de antaño es donde se conservaba esa... Efectivamente, aquí había una cosa muy bonita, yo creo que ya estamos pasando lo menos del tiempo, pero había una cosa muy bonita que mucha gente la recordará ahora cuando yo lo diga, pero eso se ha olvidado en el tiempo, y era el que venía cantando unas historias. Cantando, la escribía él y luego la cantaba en octavilla y la vendía a peseta. Una historia impresionante. A lo mejor de una muchacha que se enamoraba de él, se ponía a la ver el mercado antiguo y la cantaba. Érase una vez, ¿me entiendes? Qué bonito. Y los vecinos salían y compraban la cancioncita, pero era historia. Yo no sé, el tío la contaba o alguien te la contaba. Pero mucha gente que me ven seguro que se va a acordar de ese tema. Seguro que sí.
Bueno, José Antonio, vamos a conocer una historia que tiene que ver con el mundo del crimen que ha ocurrido aquí en Alhaurín de la Torre y que, como suele pasar siempre con las cosas antiguas, ha ido cayendo en el olvido, la gente ya no la recuerda. Bueno, gracias a tu labor y a veces a la suerte de tropezarte en un documento con algo así en concreto, has conseguido de alguna manera resucitarla, ¿no? Y se trata de un caso curioso, no es un asesinato cualquiera, es un crimen que se produce entre dos personas de peso a mediados del siglo XIX, ahora hablaremos de la fecha, como es el alcalde Manuel Rocha y Pacheco y su, vamos a decir, segundo de a bordo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo empieza esta historia? Bueno, bien, efectivamente, como tú acabas de introducir, la casualidad nos ha llevado a este dato, pero bueno, yo soy investigador, soy arqueólogo, soy historiador, llevo mucho tiempo investigando a Alhaurín de la Torre, ¿vale? Y entonces, bueno, estaba haciendo un trabajo sobre las minas de una zona minera que hay aquí en Alhaurín de la Torre, que estamos viendo la documentación existente sobre las minas, que las minas normalmente, cuando se dan de alta y se dan de baja, tienen que aparecer en el boletín oficial de la provincia. Entonces, bueno, pues a raíz de estar consultando en el boletín oficial de la provincia los datos sobre las minas, empiezan a aparecer datos, lógicamente, de Alhaurín de la Torre, como salen datos de todos los pueblos de la provincia. Sí. Claro, aprovechamos y dice, bueno, pues lo que se suele decir, un yaque. Pues ya que estoy mirando las minas y estoy mirando a Alhaurín de la Torre, aprovecho y apunto pues el juez de paz, el cartero, en fin, los alcaldes. Y entonces nos resultó curioso de que en 1855 nos apareció el nombramiento de dos alcaldes completamente distintos. Entonces eso fue una cosa que nos quedó ahí como, bueno, una cosa extraña, porque sabíamos que Alhaurín de la Torre, bueno, la mayoría de los municipios o la mayoría de los pueblos nombraban sus alcaldes en enero y cumplían el mandato de un año, y al año siguiente se volvía a nombrar otro nuevo alcalde. Entonces nos resultó curioso que en un mismo año hubiera dos alcaldes. Seguimos avanzando, pero un buen día pues quisimos indagar que por qué había dos alcaldes. Entonces, cuando nos surgió la noticia, vimos la noticia en distinta prensa escrita, que está digitalizada, hicimos un vaciado, un volcado de la información, y nos encontramos precisamente el suceso del que hoy estamos hablando, y es que parece ser que el teniente alcalde, bueno, si quiere lo vamos desglosando poco a poco. Es un suceso en el que, bueno, pues existe un tiroteo y muere un alcalde. Un alcalde, efectivamente, el alcalde de Alhaurín de la Torre. Manuel Rocha y Pacheco, y lo curioso es que muere a manos, vamos a decir entre comillas, de su segundo de a bordo, y me imagino que habrá personas que digan, ¿cómo es posible que en un mismo cuerpo de gobierno esté todo tan dividido? Bueno, claro, hay entresijos históricos. Es que efectivamente, para entender bien el suceso, tendríamos que ver el contexto general del siglo XIX en España. Eso que hemos hablado hace un momento fuera de micrófono, pues los movimientos sociales, los movimientos obreros, el problema que existe en el campo, en la zona agraria, con el caciquismo, con los grandes terratenientes que se aprovechan y explotan a la población. Entonces ese es el contexto en el que estamos, ¿vale? Nos encontramos también, como te había comentado antes, de que hay una cosa extraña, y es que se nombra al alcalde en un momento en que no es el adecuado o que no es el habitual, ¿vale? Entonces, pues, debió de existir algún problema, alguna discusión, que ahora, si quieres, nos centramos un poco más en ella, y a raíz de esa discusión, pues alguien se llevó un tiro mal dado, ¿vale? Vamos a conocer la historia, por lo tanto, desde el principio, aquel día en el cual este teniente alcalde, no recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si lo tienes por ahí sí, a mano, pero estaba... Bueno, es que al final son muchos datos, son muchos recortes y tal. Claro, pero sí es cierto que estaban en su vivienda, se supone, o sea, podemos presuponer que estaban organizando lo que eran las fiestas de San Juan, que estaban muy cercanas, y parece que en un momento determinado hay un problema dentro de la vivienda, ¿no? Bueno, bien. Esto es suposición, porque vamos, nosotros simplemente, ya te digo, es una noticia que nosotros descubrimos o encontramos, la investigamos un poquito, pero tampoco nos hemos metido a fondo, porque tampoco, ya te digo, como te he dicho antes, yo soy arqueólogo, mi línea de investigación no es exactamente el siglo XIX o el siglo XX, pero aún así, bueno, la curiosidad nos picó y indagamos un poco. Entonces parece ser que tenemos un equipo de gobierno, un ayuntamiento nombrado en mayo. A principios de mayo se nombra un nuevo ayuntamiento en Alhaurín de la Torre. Resulta que tenemos muy cerca la fecha de junio. En junio, a finales de junio, se celebra la Feria de San Juan, que es la feria patronal de Alhaurín de la Torre. Es posible
que este equipo de gobierno que entra o que toma posesión en mayo se encontrara con los actos religiosos festivos de la Feria de San Juan en marcha. Y es posible que esta reunión que se hace a mediados finales de junio, antes de la Feria de San Juan, tuviera mucho que ver precisamente con estos festejos. Claro. Y que posiblemente pues surgiera la desavenencia, pues que a lo mejor no le gustara la caseta o no le gustara lo que el equipo anterior de gobierno hubiera programado para esa fecha. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues como en este caso parece ser que no existía casa consistorial, las reuniones se hacían en la casa de los propios alcaldes o incluso los tenientes de alcalde, etcétera, etcétera, pues bueno, pues parece ser que la cosa va a más y entonces el teniente de alcalde, que era en su casa donde estaba desarrollando la reunión, no estaba el alcalde, echa a parte del equipo de gobierno, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues entonces van a pedirle cuentas al alcalde. El alcalde obviamente vuelve al sitio donde se está celebrando la reunión, pega en la puerta y entonces cuando le pegan un tiro. Porque bueno, simplemente la conversación o la discusión tuvo que ir a mucho más de lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí, porque vamos, de hecho estaban esperándolo y tal como llegó a la puerta, pegó en la puerta, le cerrajaron un tiro. Madre mía. Lo que ocurre es que ya has visto, pues ya has echado un vistazo en los distintos recortes de prensa, los sensacionalistas que era en el momento la prensa, porque se habla de bandos, se habla de anarquía, se habla de grupos de gente con escopeta pegando tiros por la calle, cuando realmente la información veraz parece ser que cometido el asesinato, porque obviamente él falleció del tiro que le dieron en el pecho, pues se da parte a la autoridad judicial, que en este caso la autoridad judicial es el alcalde, el juez del partido judicial de la Alameda de la capital, que es la que en ese momento estaría de guardia o en su defecto era el que llevaba esta zona, y ese hombre pues ni corto ni perezoso, y como es normal se desplaza con la Guardia Civil, porque un juez cuando va a levantar un cadáver va con la Guardia Civil. Entonces claro, de ahí ya había tropas que habían entrado en el pueblo para poner en orden a la población, que si había dos bandos enfrentados con navaja y con escopeta, que llevaban una semana pegándose tiro, en fin, ya sabes tú que la noticia de un granito de arena se hace un castillo. Claro, es que además cuando uno lee esas crónicas un poco amarillistas, ¿no? De cómo la gente durante varios días está en eso, pegándose tiros a navajazos y no muere nadie, no hay ningún herido. Claro, efectivamente. Hay que pensar que en realidad la cosa no fue tan grave, ¿no? Claro, además te lo dicen, en el momento que tengamos más información ampliaremos la noticia y no luego examinas la información y examinas distintos días o incluso un mes posterior y no hay ninguna más información. O sea, no sabemos exactamente cómo terminó físicamente el desenlace. Suponemos que el señor que pegó, el teniente de alcalde que le pegó un tiro al alcalde, es de suponer que ese hombre sería ajusticiado, bueno, pasaría por un juicio, seguro, pasaría por la cárcel, pero no hemos seguido investigando mucho más allá. Pero ya te digo, para entender el acontecimiento tendríamos que retrotraernos a toda la mentalidad de la época y bueno, y aparte lo que te he dicho, a Lorín de la Torre, en esta época, finales del siglo XIX, más bien mediados, pues era una aldea muy pequeña, era un pueblo que prácticamente acababa de escindirse de Málaga capital, nos escindimos en 1810 y hay una serie de juicios y problemas entre Málaga capital y Alhaurín de la Torre, y aparte lo que te decía, hay muchísima población que no vive en Alhaurín de la Torre físicamente, sino que es población que vive en los cortijos, en la zona de minas, porque bueno, pues al no haber unas comunicaciones tan fluidas como las de hoy, pues la gente vivía cerca de su trabajo. O sea, entonces el casco histórico no era ni mucho menos como el de hoy en día. ¿Y cómo es posible que una historia como esta, la muerte, el asesinato de Manuel Roche y Pacheco, este alcalde, haya caído tan rápido en el olvido? Porque no es habitual que un alcalde sea asesinado en un municipio, ¿verdad? Bueno, no es lo más habitual, pero sin embargo tenemos que después en la guerra civil se producen muchísimos fusilamientos y muchísimos asesinatos, tanto de un bando como de otro. O sea, estos son... Y eso eclipsa a todos los... Claro, efectivamente. También hay que tener en cuenta una cosa, esto pasa un poco desapercibido porque, como te he dicho, el ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no es un ayuntamiento modélico en esta época, ¿vale? De hecho, unos años después, incluso es intervenido por el gobernador civil, pues porque no se presentaban las cuentas y no estaban las cosas en condiciones. En fin, hay un problema también con el secretario judicial, bueno, secretario del ayuntamiento. Entonces, sí, que no era precisamente todo
el ayuntamiento no era exactamente como debía ser, y aparte, ¿por qué ha pasado bastante desapercibida la información? Porque no se conserva ningún documento de esa época en el ayuntamiento. Qué pena, claro. Entonces, no tenemos esas actas en las que pues se podría ver qué es lo que pasaba previamente en las reuniones del ayuntamiento, si hubo una denuncia y por eso se nombró un alcalde en una fecha tan extraña, si incluso se podría dar el caso incluso de que fueran cesados y no admitieran el cese, y entonces había problemas dentro del ayuntamiento con peleas entre los propios concejales, tanto los que se iban como los que entraban. En fin, no tenemos esa información porque la hemos perdido las actas de esa época. Bueno, por lo menos hemos conservado esta pequeña historia gracias a esa casualidad. Tú buscando cosas de arqueología, te salta este caso y nos sirve pues eso, para ir conservando un poquito la memoria antigua del pueblo, que es lo importante. Sí, en definitiva sí. Hoy el menú ha estado compuesto de milagros religiosos, teleplastias, crímenes pasionales, y es que, como siempre digo, no podemos permitir que este tipo de casos, que este tipo de historias se pierdan en el pozo del olvido. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.